Hey, 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 ¿cómo vamos? Bienvenidos a Tómanos un café. Con Jesús. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este capítulo, un capítulo más, un día más, un sábado más, un momento más especial que tenemos con ustedes. Gracias a papá por permitirnos estar acá. Nuevamente estar acá es una bendición para nosotros. Hola Angie, ¿cómo está? ¿Cómo se Bien, encuentra? ¿Qué tal hoy, el día de hoy? con toda la actitud. Eso está bien, así me gusta, que esté con toda la actitud. La verdad para nosotros sigue siendo un privilegio, ¿cierto? Poder compartir la palabra, poder estar acá nuevamente y poder Ujú. aprender de lo que el Espíritu tiene para nosotros y poder hacer las cosas conforme a lo que Él nos dice, a lo que Él nos dicta. Hoy con un programa más, un programa que pues viene de mi corazón desde hace ya tiempito, donde se le ha hecho pues varias cositas ahí y pues la verdad algo que he aprendido de lo que me ha enseñado el pastor es que primero, cada vez que vayamos a hablar de la palabra de Dios, nos tiene que tocar primero a nosotros. Nos tiene que, nos tiene que conmover esa palabra, porque si no, no va a haber ningún efecto. Y hoy esta palabra me conmovió. No digo que las otras no, obviamente sí, pero esta me ha conmovido muchísimo por lo que significa, por lo que es y por lo que de cierta manera marca un rumbo distinto en mi vida y sé que va a marcar un rumbo distinto en la vida de cada uno de ustedes. También decía, antes de iniciar el programa justamente, como para contarles, y era que también era uno de mis temas favoritos, ¿no? Entonces que también era un tema que nos hacía reflexionar bastante, pero ya no de la manera, no de la manera como, por decirlo así, muy normal, como ponerlo en un contexto, porque igual es un tema muy cotidiano, pero queremos como romper esa cotidianidad y ponerlo en un tema algo más serio. Sí, Entonces por eso le comentaba que al inicio del programa era un tema que me gustaba mucho, era muy interesante el tema. sí, la verdad sí son temas que lo tocan a uno y que lo ponen a reflexionar Totalmente. en un mundo que viene de afán, en un mundo que es como de rapidez, como que Ajá, todo es de agilidad, como que sí, fue madre, y nos pone a tranquilizarnos y a decir, hey, ¿qué estamos haciendo? Y de eso más o menos se va a tratar el programa de hoy. total. Eh, bueno, no siendo más, vamos a iniciar dándoles las gracias a papá. Vamos a orar para que sea él quien nos guíe, porque pues él es el que siempre nos está guiando en este proceso, en este programa. ¿Listo? Total. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, papá, por este día tan especial, por compartir con nosotros una palabra más, por compartir con nosotros este momento que tú diriges, papá. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de compartir tu palabra, de aprender de ti, de aprender de las cosas que tú nos dices, de, de saber que tú estás con nosotros, de saber que tú, a pesar de que nosotros seamos infieles, tú sigues ahí pendiente de nosotros. No nos hace falta nada porque tú estás con nosotros, papá. Gracias por enviar al Espíritu Santo, porque gracias a Él es que nosotros tenemos este programa y gracias a Él es que nosotros podemos aprender porque Él nos habla y nos enseña lo que debemos decir, papá. Te entrego este programa y que seas tú llegando a las personas que tengan que llegar, a las personas que necesiten un mensaje tuyo, no solo a los de la iglesia, sino a muchas personas más que tal vez necesitan escuchar este mensaje, tal vez necesitan pausar un momento su vida de afán y que necesitan respirar profundo, papá. Danos esa tranquilidad y esa paz que solo tú puedes darnos, papá. Te lo pedimos y que este programa sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. vamos a leer el programa, el pasaje principal, el pasaje de hoy,
se encuentra en Mateo 6:34. Ujú. Angie lo va a leer en la Reina Valera y yo lo leo en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente. ¿Listo? Entonces, ¿ya lo tienes? Sí. Listo, entonces vamos a leer Mateo 6:34 en la Reina Valera, súper cortico. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Cortico, contundente. Basta efectivo. a cada día su propio mal. Interesante, ¿no? Ujú. La versión que tengo, la nueva traducción viviente, dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ujú. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Bueno, aquí vemos, Mateo, pues un poco el contexto de lo que Jesús estaba enseñando aquí. Era pues el sermón del monte, ¿sí? Habla pues en la Reina Valera está el afán y la ansiedad como título. Sí, sabemos que los títulos los pusieron, eso es a un largo, los títulos los pusieron mucho tiempo después. Pero pues aquí como que refleja lo que es, lo que vivimos y todo lo que estamos viviendo actualmente con todo lo que nos sucede, ¿no? Con todo lo que sucede a nuestro alrededor y que nosotros los seres humanos por lo general nos preocupamos por Todo. cosas, sí, por todo. todo, literalmente por todo, por cosas importantes. No vamos a negar que nos preocupamos por cosas importantes como qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, qué vamos a llevar de almuerzo el día de mañana o pasado mañana qué vamos a almorzar. Sí. Empezamos a preocuparnos por cosas que pues Básicamente. ¿Qué fue? Rayos. ¿Sí? Corte comercial. Bueno, sí. Ok. Entonces, perdón. Entonces nos preocupamos por eso, ¿cierto? También nos preocupamos por cosas que tal vez aún no han pasado y que tal vez no vayan a pasar, ¿cierto? Como nos preocupamos también por la situación del país, por quién gobierna este país, porque no es por el que yo voté, entonces qué estrés ese man, ¿Qué va a o pasar? qué va a pasar, la Sí, economía, la gasolina está subiendo, está muy cara, la deuda externa nos está agobiando, entonces pues como estamos endeudados hasta el hijo de madre, entonces pues empiezan a subirles a los impuestos y qué vamos a hacer, Ujú. pero eso supuestamente solo va para la gente de estratos altos y a los de estratos bajos supuestamente no, pero ahí va metido también. Entonces nos empezamos a preocupar por cosas que nosotros no podemos solucionar. Aunque quisiéramos y aunque tuviéramos la solución no podríamos hacerla porque eso no nos compete a nosotros, Ujú. ¿cierto? Y empezamos a preocuparnos y a preocuparnos no solo por lo que nos pasa acá, sino por lo que pasa en el extranjero. No nos preocupamos solamente por lo que vivimos en la casa, sino mire lo que está pasando, una guerra en tal lado, mire lo que está pasando, tal terremoto, no sé qué, tal. Y empezamos a pensar que si la guerra esto, que si la guerra lo otro, vemos y ocupamos nuestras mentes, abrimos las redes sociales y noticias, malas, Totalmente. buenas, ¿cierto? Todas las redes sociales que todo lo que hay en redes sociales nos agobia, nos asfixia y empezamos a consumir eso y entonces nos metemos eso en la cabeza y cada vez estamos ocupando nuestra mente de mala manera. Y eso es asfixiante, agobiante. Al final del día terminamos tan cansados y tan cargados de eso que también se nos olvida orar y ¡pum! Todo eso sigue ahí y sigue ahí y sigue ahí. Que si hay hambrunas, que la guerra, que las noticias, que una cosa, mejor dicho, hay de todas las preocupaciones a vistas y por haber, Ujú. ¿cierto? Y nos preocupamos por cosas que realmente tal vez nunca vaya a llegar en nuestras Nunca vidas, pase, sí. ¿cierto? Y estamos en eso, estamos afanados, vivimos constantes afanados.
nos empezamos a ofender porque usted no piensa igual que yo. No, usted tiene que pensar igual que yo, porque no, entonces eso está mal, y eso está mal, usted no puede pensar que eso es, no, porque mejor dicho ya, entonces estamos tan preocupados y tan afanados en todo que no entendemos que si todos pensáramos igual sería aburridísimo, Uy, sería re malo. sería aburridísimo, entonces no Todos quisieran existirían, ser no, profesores. no existirían libros, no Sí, existirían total. novelas, no existirían películas, no existirían eh, caricaturas, todos esos son personas que han pensado de manera diferente, pueden Ujú. llevar el mismo problema pero de manera diferente y eso es lo divertido de esto, eso es lo divertido de comprender que somos distintos y que a pesar de todo eso, Dios nos creó así, en esa inmediatez, en esa hermosura y en esa inteligencia que solo papá puede tener. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, pero nos creó con un pensamiento libre para que creamos y para que creemos también Ujú. cosas que pues van a ir. Y nos preocupamos por eso, por el mañana, por el futuro, por el aspecto que vamos a estudiar, cómo lo vamos a hacer, dónde vamos a trabajar, con quién me voy a casar, con quién quiero tener un negocio y futuro, 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 futuro. Y es tan agobiante el futuro y tan asfixiante que esa es parte de la ansiedad, Totalmente. preocuparnos por el futuro, por tanto que pues puede acarrear muchas cosas. Eh, Totalmente de acuerdo. Eh, Quiero traer acá también como una aclaración que digamos que tal vez pasamos por alto, pero digamos que también es un gran ejemplo a lo que dice la Biblia, que siempre la Biblia va a estar, ¿no? Así. Y pasan los años, siempre va a tener como la palabra específica o va a tener la razón. ¿A qué me refiero? El pasaje dice que no nos afanemos por el mañana. ¿Hace cuánto escribieron eso? Como más de 1500 años, más o menos. Más 2000 pele. Eso lo dijo Jesús. Exacto. Entonces, o sea, teniendo en cuenta esto, aún así en este siglo, en estos momentos, en esta época, aún seguimos afanando, ¿no? Eso no ha cambiado en absoluto. De hecho, lo hacemos, yo supongo, yo creo, teorías, lo hacemos más seguido y lo hacemos pues más traumático. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ahorita el tiempo es oro, el tiempo es plata. En este mundo del cine y toda esa cuestión, el cargo, digamos, uno de los cargos con los cuales el tiempo va corriendo rápido es producción. Curiosamente, producción se encarga de que todo esté, en cuanto a tiempos, todo esté perfectamente organizado. Y ellos más que nadie saben que el tiempo es oro, el tiempo es plata. Entonces es muy chévere e interesante como traer esa palabra de antiguos tiempos aquí. Y lo que su merced decía, estamos hablando de que, y vemos claros ejemplos en la Biblia, ¿no? Estamos hablando de que no nos afanemos por el pasado, no nos afanemos por el futuro, perdón, porque incluso nos imaginamos o planeamos cosas que probablemente no lleguen a pasar, ¿cierto? Entonces, claros ejemplos era como, no sé, el ejemplo que yo tenía era, digamos, Pedro. Es un claro ejemplo porque en su momento, ya sé que lo hemos hablado en varios capítulos, pero entonces en su momento cuando él decidió caminar sobre el agua, él al inicio nunca pensó en nada. Nunca pensó en me voy a caer, no sé qué, pero yo supongo, ¿no? Porque digamos una analogía acá, 2 segundos de los cuales él caminó y pensó, ¿qué pasó? Dudó, se asustó, dijo qué va a pasar, no sé qué, cayó, ¿sí? Entonces, tener en cuenta en que siempre vamos a estar pensando en el futuro, pero entonces Dios no nos dice que no vamos a tener problemas o no vamos a tener esas dudas, sino que Él nos dice que no nos afanemos. Sí, igual es interesante eso porque eh, pues primero que no malinterpretar lo que estamos diciendo, no estamos diciendo que no planeen nada. Es importante la planeación, siempre va a ser importante la planeación, pero no aferrarse a lo planeado, porque todo puede cambiar en cualquier momento, ¿cierto?
porque a veces nos aferramos a lo que estamos planeando tan detalladamente que en cualquier momento algo no sale de acuerdo a lo que estamos planeando Ujú. y pues, ¿qué pasa? Nuestra vida se va al carajo, por así decirlo, ¿verdad? Y eso es lo que hace que nosotros, al aferrarnos a ese futuro, dejamos de escuchar la voz de papá, dejamos de escuchar la voz de Dios, y empezamos a tomar pues malas decisiones que nos hacen llevar a que eso que planeamos no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, porque las malas decisiones que tomamos lo que hacen es como Bueno, alejarnos de la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas, ¿cierto? entonces, bueno, ahí interrumpo un poquito. Tenía un ejemplo acerca de eso, pero pensé que era más adelante. El ejemplo aquí de este es Sansón. También lo hemos hablado. Y es un claro ejemplo porque también es una de las historias como más conocidas de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Él se confió. Él ya tenía planeado su futuro. Dijo, ya, yo ya tengo mi fuerza, no sé qué, ya confiado. Tanto al punto en que no le importaba nada y aún así seguía planeando su futuro sin escuchar la voz de Dios, que esa no era la voluntad de Dios. Y mira lo que pasó. Como su merced dice, no es de recostarnos y decir, no, pues ya, lo que fue. No, porque igual Dios tiene todo fríamente calculado, ¿cierto? Y de igual manera Él nos da la oportunidad de escoger qué vamos a hacer. Ahora aquí lo importante es, no nos afanemos por el futuro, pero sí escuchemos a Dios. Y como deberíamos, porque yo sí siento que las personas sí deberían tener una organización pues, en cuanto a su tiempo más que todo, sin dejar a un lado ese gran apoyo que es la voluntad de Dios. Que no es un apoyo, Pero es más. mire la diferencia que tú estás diciendo y es, una cosa es la organización Ajá, y sí, otra sí, cosa total. es la preocupación, Sí. ¿cierto? Tú estás organizando todo porque tú ya sabes, que ya escuchaste la voz y lo estás organizando y estás siguiendo la voluntad de Dios. Si en cualquier momento dentro de tu organización Dios dice, es por este lado y te zafa todo eso, Sí. ahí sí lo lamento. Tu organización no vale nada. ¿Por qué Dios lo quiere así? Porque lo quiere así porque Él es Dios. Y porque Simple, obviamente ¿cierto? lo bonito de la voluntad de Dios es eso, que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Sí, mire que hay algo interesante y es que básicamente esa palabra de preocupar, Ujú. ¿cierto? Es como ocupar nuestras mentes, ocuparnos con antelación a algo. Eso es básicamente lo que significa la palabra preocupar. Entonces, básicamente la palabra preocupación es eso. Es ocupar nuestra mente, ocuparnos con antelación a algo, ¿cierto? O sea, ocupamos nuestra mente por cosas que no han ocurrido Ajá. y que posiblemente no vayan a ocurrir, ¿cierto? Y hay una frase en latín que se ha hecho muy popular en los jóvenes, sobre todo en los últimos años, y es esa frase en latín que es carpe diem, ¿cierto? Esa frase en latín, carpe diem, que hay muchas traducciones, interpretaciones o significados, que es como aprovecha el día de hoy, vive el momento, vive cada momento de tu vida como si fuese el último. Y pues el más cercano, el que como que es como el más acertado es no malgastes tu día preocupándote por situaciones del futuro. Básicamente carpe diem significa eso. Y obviamente ese vive el momento, no quiero que interpreten como que viva su vida desordenadamente porque pues hay que vivir el momento. No, porque eso sí sería un problema tremendo que intentamos o que nuestro nivel de inmadurez se comprenda de vivir el momento, solamente vivir como se nos dé la gana, haciendo lo que no le agrada a papá. Más bien el vivir el momento es ¿a qué le doy importancia? ¿Sí? ¿Qué es lo importante para mí? Y recordar que todo lo que hagamos va a tener consecuencias, sin excepción, ¿cierto? Si tú estás viviendo y te gusta el alcohol y tomar y salir de fiesta, pues allá tú. Pero todo eso tiene una consecuencia de salud más adelante. Y no solo de salud, sino también va a tener una consecuencia
con papá, Claro. porque estás viviendo desordenadamente, ¿cierto? Y pues básicamente la ley de sembrar es eso. Tú siembras el bien, cosechas el bien. Tú siembras el mal, cosechas el mal, ¿verdad? Y a mí me encanta esa frase, porque Jesús nos enseñó básicamente eso, el carpe diem. No te preocupes, no nos aferremos al día de mañana porque no sabe qué va a pasar. Cada día tiene su afán. Más bien, Jesús nos enseña a liberar nuestras cargas, a liberar todo lo que tenemos y todo lo que nos preocupa, por eso es preocupación, preocuparse, o sea, preocuparse, ¿cierto? Aferrarnos más bien a Jesús, mirarlo a Él, seguirlo a Él y ¿por qué no? ¿Y por qué no entender lo que Jesús está haciendo con nuestras vidas y escucharlo a Él? ¿Cierto? Porque nos estamos preocupando y estamos viviendo tan de afán, estamos viviendo tan de sopetón, que todo lo que está llegando a nuestra vida ni siquiera lo estamos viendo porque estamos viviendo en 2-3 meses, estamos viviendo 2 semanas más allá y todavía no hemos ni siquiera pasado el día de hoy, no ha terminado y no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Y a veces nos inventamos, no sé, tantas cosas en la cabeza, tantas historias, ¿cierto? Tal vez nos metemos en la cabeza situaciones tan cómodas e incómodas con amigos, personas, pareja, no sé, ¿cierto? Porque pues no sé si a alguien le ha pasado así que uno se mete cosas en la cabeza y empieza a pensar cosas que ni al caso y que nunca van a pasar y que nunca pasaron y que tal vez nunca van a pasar realmente, o si pasaron no pasaron como usted se lo está imaginando y está preocupando por cosas que jamás van a pasar, ¿cierto? Y Dios y Jesús nos enseña en el versículo que leímos al inicio, es: no te afanes del día de mañana, cada día trae su propio afán. No te afanes en qué vas a comer más adelante, eso lo vamos a hablar ya un poquito más adelante, ¿cierto? No te afanes tanto, más bien entrégame todo lo que tienes hoy, mañana miramos, tal mañana ya no estemos, ¿cierto? ¿Qué tal? No puedes saber qué va a pasar en 2 días, no puedes saber. Tú puedes planear, claro, pero tú tienes que, en esa planeación, pensar en que algo puede cambiar. Como cuando tú planeas un viaje. Yo planeo un viaje y de tal a tal fecha yo salgo de vacaciones, un ejemplo, ¿cierto? Entonces de tal fecha a tal fecha yo me voy, ¿sí? Pero resulta que se quedó sin trabajo antes. Entonces, ¿qué pasa? O perdió el... Sí, no sé, perdió el celular, sí, todo puede cambiar. Sí, en cualquier momento todo puede cambiar porque no tenemos nada seguro. Lo único seguro que tenemos es el día de hoy y lo que estamos viviendo. Y no sabemos qué va a pasar en 1 hora, en 10 minutos, en 5 minutos, sí, ¿cierto? Porque eso es futuro. Así sea 1 minuto más adelante, eso es un futuro de 1 minuto, ¿cierto? Lo que estamos viviendo es el hoy y el ahora. Y el hoy y el ahora es también agradecerle a papá y también glorificar a papá por lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? No preocuparnos, no ocupar nuestras mentes antes de que ocurran las cosas, ¿sí? No sabemos si vamos a regar las plantas hoy no, mañana las riego. Y resulta que un incendio y ya se murieron sus planticas. Ay, pues madre, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Algo puede suceder, no sé, algo siempre puede suceder. Igual que una frase que me gustó mucho, la estudié bien, y era más o menos de: construye tu futuro como si fueras a vivir 100 años y ama como si solo tuvieras un día. Profundicemos esa frase. Construir nuestro futuro no solo se basa en lo material, ¿sí? Obviamente acá estamos hablando pues, de la palabra de Dios y de lo que realmente queremos, y es a Dios. Sí, construir nuestro futuro también basa en tener esa intimidad con Dios para un mejor futuro para nosotros, porque nuestro objetivo aquí es ser salvos, ¿correcto? Construir nuestro futuro es también darle ese espacio a Dios, no preocuparme por, oiga, mañana tengo que hacer tantos trabajos, no sé qué, Bueno, ya, es de noche,
voy a sacar mi tiempo para Dios, voy a hablar con Dios, a relajarme 5, calmarme, respirar, tener esa conversación con Dios. Mañana veré qué hacemos, ¿sí? Es importante. No estamos hablando de desperdiciar el tiempo o no estamos hablando de no tener algo planeado, sino simplemente tenerlo claro. Construir nuestro futuro también es construir nuestra relación con Dios, ¿cierto? Amar como si no hubiera, como si hoy fuera mi último día, decirle a las personas que quiero, que las quiero. En este caso, mi familia, ¿sí? Y eso es importante. También hay que demostrar, porque incluso ese tipo de cosas, una persona preocupada, ansiosa, estresada, ¿cómo le cambiaría tal vez el momento, el ratico, el día, diciéndole, digamos, mi hermano se estresó hoy, no sé qué, se enojó, y yo, bueno, hermano, lo amo mucho, que descanse? Tal vez y tal vez no. Cambie la atmósfera. Entonces nosotros también podríamos hacer eso, porque igual tener esa relación con Dios nos da esa gracia, ¿cierto? Que tal vez esa gracia se pueda transmitir hacia otras personas. Entonces también mirarlo de ese modo. Construyamos nuestro futuro, amemos como si fuera el último día, pero obviamente siempre mejorando y pues glorificando a Dios, que ese es nuestro futuro, Dios. Sí, Dios nos prepara para el futuro, ¿cierto? Porque Dios Sí. nos está preparando siempre para el futuro. Pero si llegáramos a soñar en un futuro, ¿por qué? Y llegáramos al día de mañana, digo un futuro el día de mañana, Sí. ¿cierto? Es porque Dios lo quiere así. Porque Él es el soberano y porque Dios lo quiere así. ¿Por qué? Simplemente porque Él lo quiere así, Sí. ¿cierto? Pero a veces nos preocupamos por todo lo que va a pasar el día de mañana, por todo lo que va a suceder, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo vamos a estar nosotros pendientes de todo lo que hacemos, qué vamos a hacer, qué vamos a comer, cómo lo vamos a hacer. Y estamos como ese rico insensato de la cual, en una parábola que habló Jesús, que ya la voy a leer ya, que buscamos y buscamos y buscamos cómo guardar las cosas y al final terminamos sin nada, ¿cierto? Dice en Lucas 12, del 16 al 20, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esta palabra me da mucha risa porque él pensaba y él estaba buscando dónde guardar sus riquezas. Dijo, yo tengo tantas riquezas que ¿dónde las guardo? ¿Sí? ¿Dónde las guardo? ¿Qué hago? ¿Cómo? Entonces voy a construir, pero mañana construyo y digo, cuando lo termine voy a decir, allá guardé todas mis riquezas. Y Dios dijo, en su sentido del humor, pues no, lo siento, pero mañana usted ya no está vivo, ¿sí? Sí. Entonces es muy interesante porque eso es lo que a veces vivimos acá. Muchas personas, como el rico ese insensato, empezamos a guardar cosas y guardamos cosas materiales, no solo materiales, ¿cierto? Y guardamos para nosotros de una manera egoísta, cosas que al final no nos vamos a llevar. Hablo de las cosas materiales, pero también nos guardamos el perdón, también nos guardamos perdonar a los demás, también nos guardamos el amar a los demás. Tenemos un corazón grande para amar, pero pensamos que todos nos van a lastimar, y no es así. No es así, no podemos guardar lo que Dios nos enseñó, amar a nuestros enemigos,
¿sí? Amar a nuestro prójimo. Amar nos enseñó a amar. Jesús nos enseñó a amar. Pero nos guardamos eso porque por X o Y motivo, entonces nos lastimaron el corazón y todos son iguales, todas son iguales. No, yo no voy a amar, yo no, no lo hagan. Porque eso es lo peor que puede pasar uno como ser humano, es dejar de amar. Cuando eso es lo más bello que hay en el mundo. Porque amamos a nuestros padres, nuestros amigos, todo, y entregamos eso. Y si no compartimos eso, vamos a ser también insensatos, porque eso es una riqueza. Eso es una riqueza que pocos ven. El perdón es una riqueza que pocos ven y que casi nadie entrega. Que casi nadie entrega. El perdón es algo fundamental. Si Dios nos perdonó, porque nosotros no perdonamos. Incluso en la oración que hace Jesús, que enseña a sus discípulos como un boceto, por así decirlo, es: perdónanos, perdona nuestras deudas como también tú nos perdonas, Sí. ¿cierto? O sea, es importante e indispensable el perdón. Y todo lo dejamos para después, todo lo dejamos para después. Y si tú tienes algo, entrégalo. Sí, no me refiero solo a lo físico, me refiero también a lo espiritual. Esa relación que tú estabas diciendo anteriormente, de formar esa relación con papá y empezar a tener esa relación, lo hace crecer a uno, lo hace amar más, lo hace cambiar, le hace cambiar su manera de ver y de pensar. Y obviamente, ¿merecemos una segunda oportunidad? Claro que sí, Dios nos la dio, aprovechémosla, ¿cierto? Y si hacemos eso, y si comprendemos eso y dejamos de vivir de afán, lo que vamos a hacer nosotros es comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en el ahora, ¿cierto? En el futuro también, pero nosotros no sabemos eso, solo lo sabe papá. Nosotros solo sabemos que estamos vivos hoy, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar en 3 días, no lo sabemos. ¿Queremos planear? Claro, es bueno planear. Planeo estudiar tal cosa, yo planeo hacer tal cosa, yo planeo comprar una casa. ¡Qué bonito! ¿En tus planes también está papá? Que Entonces, es lo más importante. exacto. Sí. Entonces ahí empezamos a ver, pero nos empezamos a preocupar por todo, por cómo nos vamos a vestir, qué vamos a comer mañana, qué vamos a hacer, y empezamos a vivir de afán, y Jesús incluso nos explica y nos enseña que los pájaros comen sin cosechar, sin plantar, tienen su comida, Sí, ¿cierto? Ellos no se preocupan si mañana van a comer, porque ellos saben que hay comida, y ellos no plantan ni cosechan. Ellos simplemente hacen lo que hacen los pájaros. Los nidos sí. y ya, y me imagino, no sé qué más harán los pájaros, ¿cierto? Sí. Y me gusta, y es porque dice: ¿acaso no son ustedes más importantes que ellos? O sea, que las aves, pregunta Jesús. ¿Acaso ustedes no son más importantes que las aves? En otras versiones dice: ¿acaso ustedes no son más valiosos que ellos? Pero nos preocupamos qué vamos a comer mañana. ¿Pero por qué no? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? No, pero no, es que no hay, es que yo no tengo plata, pero es que ¿qué vamos a comer? ¿Cierto? Y si nos preguntamos, y Dios cuida de las personas que habitan en la calle, los habitantes de calle, ellos comen y ellos siguen vivos. Sí. A veces sí, tal vez no tienen un plato de comer, pero alguien de buen corazón que Dios usa para darles un plato de comida. Es un ejemplo vago, ¿sí? Sí, de hecho, siento que el inicio de las preocupaciones siempre va a ser el no entender. Sí. El no entender a que, como su merced decía, Jesús de hecho en Lucas le dice a Simón y a Pedro: ustedes por el momento no entienden, tal vez en un futuro lo entiendan. Tal vez ni siquiera lo lleguemos a entender. Por eso digo, tal vez en un futuro. Sí. Tal vez, solo si quieren. Y es importante. Espera, pero entonces, espera. Entonces, eso es importante creer que
tal vez de ahí nace la preocupación. Como no lo tenemos claro, como nosotros no sabemos qué vaya a pasar, entonces siempre estamos a la expectativa de tengo que tener algo planeado. Y queremos tener el control. Y ahí el error. Sí, Ahí queremos el tener error. el control. Y pues de eso es otro programa aparte que vamos a hacer mucho más adelante, de soltar el control. Pero es eso, queremos tener el control de nuestro futuro. Y a veces, aunque no lo entendamos, debemos confiar de que Dios tiene ya todo controlado, y eso es la parte, digamos, que como creyentes nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Digo nos cuesta porque a veces me metí en esa colada. Nos cuesta saber que Dios tiene planeado nuestro futuro, nuestros planes, porque Él ya nos conoce incluso desde el vientre, ¿cierto? Mucho antes de que Claro. estuviéramos en la barriga de nuestros padres, de nuestra madre, perdón, nos conoce, ¿cierto? Y Él sabe lo que tenemos Él ya sabe lo que, Él lo sabe todo. exacto, Él lo sabe Sí, todo. Y nosotros tenemos que confiar en que Él lo sabe todo, pero a veces es bonito decirlo, ay, Él sabe todo, pero ¿realmente nosotros creemos en Él sabe todo? O tal vez, de hecho, bueno, en un programa, creo que uno de los primeros programas que hicimos, yo hablaba sobre la confianza, acerca de por qué nosotros sí confiábamos en personas y no confiábamos en Dios, que Dios no es hombre para mentirnos, ¿sí? Él no, y Él cumple sus promesas. Entonces yo el ejemplo de aquel tiempo, porque eso fue hace mucho, pero véanlo, y era de que yo tengo que pagar algo, ¿verdad? Tengo que pagar no me acuerdo en ese momento, dije que tenía que pagar algo. Y yo lo que hice fue decirle a mi mamá. El momento en que yo le dije a mi mamá dijo, tranquila, ya lo tengo solucionado. Yo ahí ya descansé, confié, sabiendo que yo creo que ni ella sabía qué iba a hacer, pero yo confié, ¿sí? ¿Qué sentiría mi mamá si yo le digo, ella me dice, tranquila, ya tengo la plata, y yo le digo a mi amiga, no, amiga, es que necesito pagar tal cosa, me presta la plata? Cuando mi mamá ya la tiene, cuando ella ya sabe qué hacer. ¿Cómo se sentirá Dios al ver que ni siquiera nosotros podemos confiar en lo que Él quiere? Y sí, está bien planear, está bien, siento yo que sí está bien planearlo, pero no nos podemos detener y, como su merced dice, aferrarnos a ese futuro porque no sabemos, no somos conscientes de eso, ¿sí? No podemos cerrarle esas oportunidades, esas puertas que Dios nos abre, nosotros mismos las estamos cerrando. Y ni siquiera nos damos cuenta que allá, mejor dicho, nos va a ir súper bien, que al contrario. Es como esa vaina de los dominó. Ah, sí. Que entonces nosotros ponemos las fichitas, pero ahí sí las estamos poniendo en una base donde tiene piedras o donde Es sea inestable. rugosa, inestable, y ni cuenta nos damos. En cambio, Dios puede ponernos nuestras fichas en una base donde esté fuerte, o sea, no se va a caer, Él lo va a sostener. ¿Qué es Jesús? Sí. Y en ese sentido, nosotros podemos ver, pues, o sea, cuántos ejemplos, yo iba a decir, parce, cuántos ejemplos, o sea, el piso, un pedazo de madera, lo tapamos con un tapete, ya, hermoso, precioso. Cuando nos damos cuenta es basura. ¿Sí? Sí, Y no, eso igual es lo que... hay muchas preocupaciones, ¿cierto? Y pues no nos enseña Jesús a que no nos preocupemos. Pues sí, a veces son preocupaciones que son tan inevitables, ¿cierto? Como que son, uy, ¿cómo voy a pagar el arriendo este mes? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hermanos? ¿Cómo voy a pagar los servicios? Pero si confiamos, así como usted lo está diciendo, si entendemos, Dios sabe en qué momento y cómo darnos lo que necesitamos. Y cuando tengamos esa relación con papá, cuando entendemos esa relación con papá, Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino nos da mucho más, ¿cierto? Nos da a entender lo que sucede. Sí.
y lo que Él quiere para nosotros, ¿cierto? Porque es un Padre bondadoso y misericordioso y amoroso, pero nos Totalmente. da lo que necesitamos. Si entendemos y tenemos una relación con Él, nos puede dar mucho más. Y si aún así no nos diera nada, ¿cierto? Aún así no nos diera más de lo que necesitamos, Él sigue siendo amoroso y misericordioso porque es Dios, porque Él envió a su Hijo para morir, para morir, para que nosotros tuviéramos esa salvación, para que todos tuvieran esa salvación. No solo unos poquitos, todos, todos. Y Él sabe en en qué momento nosotros necesitamos algo. Él sabe en qué momento. Y aunque sí es bueno pedirle a papá, pues orarle y Claro. pedirle, también es bueno a veces hacer silencio y decir, papá, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, yo confío en ti. No sé cómo vas a hacer, no sé cómo vas a hacer, pero yo confío en ti. Y confiamos 100% en él, ¿sí? Y no es que yo confío en ti, yo sé, mañana tengo que pagar el arriendo, solo tengo esto, pero yo confío en ti. Yo confío en ti. ¿Me va a prestar plata, por favor? Sí, sí, totalmente. Eh, Señor, yo sé que tú le das así y hasta son así como todos religiosos. Señor, yo sé que tú, así como tú alimentas las aves de los cielos, así tú me vas a alimentar porque hoy no tengo que comer, eh, eh, mañana no tengo que comer para darle a mis hijos. Tú sabes, me voy a acostar tranquilo en paz antes de dormir. Venga, es que no tengo, ¿será que usted me puede prestar? Sí, no, Sí, yo creo que Dios le dice, oiga, pero se está diciendo que va a confiar en mí. Espere mañana. no, No se afane. y que digamos, Calma y control. uy, sí, digamos que ahí es una parte curiosa que deberíamos tomar en cuenta y es que, claro, nosotros pasamos por pruebas, ¿no? Y Dios nunca nos va a dejar desamparados, a menos de que estemos haciendo algo o estemos pasando por una prueba. Pero si estamos pasando por una prueba es para en serio reforzar esa confianza, mejor dicho. Entonces si nos damos cuenta todo siempre va a ser, no hay mal que, ¿cómo es? No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Hay una palabra que me gusta mucho de la Biblia y es que dice Dios, te daré todo lo que te daré todo lo que tu corazón desee conforme a la voluntad de Dios. Esa palabra me parece hermosa. ¿Por qué? Porque o sea, lo ideal para mí, que ideal sería tener la confianza de Dios, como el levantarme cada mañana y yo decir, mi mamá me va a hacer el desayuno. Bueno, no, mi mamá me tiene el desayuno. ¿Sí? Mis hermanitos, yo sé que ellos se levantan y ya saben que tienen desayuno. Ellos no, ni siquiera se les pasa por la cabeza de, oiga, ¿será que hoy sí vamos a desayunar? No, porque es algo asegurado, porque es algo que ellos ya saben que van a tener sí o sí. Y qué bonito sería llegar a esa tal confianza con Dios, ¿cierto? Qué especial sería eso. Y en lo que pasó, pues, con Jonás, yo creo que también Jonás en su momento se afanó, se estresó, se amargó tanto. Igual le tocó pasar por la prueba, a que hiciera caso. Entonces, eso puede pasarnos. No nos afanemos, sin embargo, tengamos algo, una organización y aparte de esa organización, tengamos claro que podemos hacer todo lo contrario y Dios cambiar todos nuestros planes, pero Sí, estar preparados para eso. sí, no, no. Yo creo que a veces, por no decir siempre, a veces, hay que hacer un alto en el camino, ¿cierto? Hay que hacer un alto en el camino. Uh-huh. Porque vamos tan afanados, tan preocupados que olvidamos buscar el verdadero tesoro. El verdadero tesoro es tener esa presencia, es buscar esa presencia, es tener esa relación con papá. Vivimos tan afanados y estamos ignorando el verdadero tesoro, ¿cierto? Creemos que creemos o buscamos ese tesoro aquí en la tierra, cuando realmente esos son solo cosas insignificantes. El verdadero tesoro es donde está el espíritu, donde está la presencia de Dios, Total. ¿cierto? Eh,
porque seguimos viviendo no solo pensamos en el futuro, sino también vivimos estancados en el pasado, en lo que nos lastimó. Recordamos y recordamos y seguimos lastimándonos y seguimos lastimándonos y seguimos lastimándonos. Y nos duele tanto y nos lastima tanto eso que nos aferramos a eso y olvidamos que Dios nos sacó de allí o que Dios nos quiere sacar de allí, porque Él tiene un tesoro grande, que es la presencia, que es tener al Espíritu Santo, que es que tengamos una relación, que es que caminemos con Él, que tengamos y Él es nuestro mejor amigo. En Él puedo confiar, en Él puedo confiar. Y a veces es importante recordar, hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con esa relación que yo tengo con Dios? ¿Cierto? Si tengo realmente una relación con Dios o simplemente estoy siendo religioso porque leo la Biblia y ya, y no aprendo, no enseño, no hablo con Él, no comparto con Él, no suelto mis cargas, sigo afanado, sigo preocupado por lo que va a pasar mañana, sigo preocupado, me sigue lastimando el pasado. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A veces es bueno hacer un alto en el camino y decir, hey, papá, y Dios te está frenando y te está diciendo, hey, no te afanes, mañana será otro día. Afánate por el de hoy, tranquilo, cálmate. Vas muy de afán. Yo estoy yo estoy en el 7, yo estoy en 7 de mayo, estoy ya como en 7 de agosto. Cálmese. No se preocupe, cálmese. Sí, venga usted conmigo, ¿cierto? Y nos seguimos aferrando a eso. Seguimos aferrando a un futuro incierto, a un futuro que tal vez no exista, a un futuro que tal vez ni siquiera sea coherente con lo que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Dios nos hace una promesa y las promesas de Dios se cumplen, porque así Él lo quiere, porque las promesas de Dios son sí y amén. Sí, pero hay que confiar en que esas promesas van de acuerdo a lo que tenemos nosotros con la relación con Dios. Porque no vamos a entender nunca una promesa de Dios si no tenemos esa relación. Y yo creo que básicamente el programa, o todos los programas, o sobre todo Tomémonos un café con Jesús, significa eso. De cómo es nuestra relación con el Espíritu. Yo creo que la vida cristiana significa eso. No solo tomarnos un café, sino la vida cristiana se refiere a cómo tenemos nosotros una relación con el Espíritu. Cómo tenemos nosotros una relación con Dios. Cómo tenemos nosotros esa relación especial con Él, esa amistad con Él. Y aunque sea difícil comprenderlo, aunque sea difícil, aunque en nuestro caminar tomemos malas decisiones, Dios va a utilizar eso para bien de nosotros, ¿cierto? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que le aman a Dios, a los que le buscan. Sí. Así tengamos malos momentos. Recordemos el carpe diem. Recordemos el carpe diem, pero no como lo ve el mundo, sino como lo ve Jesús en Mateo. En Mateo 6:34, creo. Sí. Creo que leemos 6:34. Sí. Recordemos, cada día tiene su propio afán. Te afanes, cálmate, tranquilo. Cálmate. ¿Cierto? Respira. Es un alto en el camino. Y empecemos a tener esa mirada. Empecemos a tener esa mirada a Jesús. Empecemos a tener esa mirada. Empecemos a tener esa relación con Jesús. Empecemos a tener esa relación que Dios tiene, que Dios quiere tener con nosotros, ¿cierto? Y empezar a tener esos tesoros aquí en la tierra. Empezar a tener esos tesoros aquí, en el cielo. Dejar esos tesoros de aquí en la tierra, eso sí, y empezar a buscar los tesoros allá en el cielo, en la vida eterna. Que eso es lo ¿cierto? primordial. Que eso es lo primordial, ¿cierto? Claro. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo que haces cuando te levantas? ¿Qué es lo que haces antes de acostarte? ¿Qué es lo que haces en el transcurso del día? ¿Dónde está tu corazón? Allí donde está tu corazón está vuestro tesoro. Y si mi corazón está con Dios, y si mi corazón está en una relación con Dios, allí está nuestro tesoro. El tesoro más valioso que hay para encontrar en este mundo, es tener esa presencia con Dios, es tener esa amistad con Dios, es tener esa relación con Dios. Es el tesoro más valioso. Pero nos estamos afanando, nos estamos preocupando y nos estamos alejando del propósito de Dios. Y esa es la palabra básicamente de hoy. No nos afanemos, no nos preocupemos. Dios está diciendo, hey, cálmese, cálmate. No te preocupes, cálmate. Respira. Sí, respire. Cálmate, haz un alto en el camino. Haz un alto en el camino. Yo sé que vas de afán, yo sé que tienes planes, yo sé que ya tienes todo organizado, pero haz un alto en el camino y mírame. Sí. Mírame que quiero hablar contigo. Mírame que quiero estar contigo. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las preocupaciones? ¿En el futuro? ¿En el pasado? ¿En lo que me lastimó? ¿En lo que aún no llega? ¿O nuestro corazón está en buscar esa relación con Dios y en confiar en Él a pesar de lo que vaya a suceder? No sé, eso es básicamente entender que en Él tengo confianza y que en Él tengo todo. Aunque en este mundo no tenga nada, sabemos que con Él tenemos todo. Y tal vez en este mundo tenemos unos poquitos tesoros físicos. Sí. Aquí, y ay, usted es pobre, no me interesa. Pero en mi corazón le pertenece a Dios. Y con Él soy rico, mucho más rico de lo que cualquier ser humano en la tierra con muchos millones y millones y billones y trillones de dólares pueda tener. Mi confianza está en Dios. Hay una canción de Vico, ¿no? Que dice, el más pequeño aquí es el más grande allá. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que eso es eso, ¿cierto? Reflexionen. Es entender que, sí, más allá de mirar el futuro, obviamente es importante planearlo, uno sabe, ¿cierto? Es importante planearlo, pero también tener en cuenta que Dios es el que nos da esa confianza para llegar a lo que estamos planeando. Si nosotros lo planeamos conforme a la voluntad de Dios, si le preguntamos cada cosa que vamos a hacer, cada cosa que vamos a planear, se la preguntamos a Dios, esos planes van a salir. Sí. Pero si Dios nos dice, no, por ahí no es, por ahí no es, hagamos caso y tengamos esos tesoros en el cielo, esos tesoros tan maravillosos que es tener esa relación con Dios, que es tener esa relación. No nos afanemos, tranquilos, cada día trae su propio afán, cada día trae sus propias preocupaciones, tranquilo, no mire qué va a pasar mañana, mañana será, pero tómelo con calma, tomemos todo con calma, ¿cierto? Pero busquemos a Dios, que Él nos va a dar la respuesta a cada preocupación del día a día, a cada preocupación. Él va a utilizar a alguien, tal vez va a usar a alguien para que tus preocupaciones ya no sean preocupaciones, sino que sean bendiciones. Pero hay que confiar en Él. Si tú confías en Él, las cosas van a ir. Si tú no confías en Él, lo siento por ti, pero las cosas son así. Dios es Dios y Él hace lo que quiere, como lo quiere, a la hora que quiere. Pero hay que confiar en Él, porque las cosas que Él hace siempre serán para nuestro bien. Porque Él conoce todo y Él sabe cómo está nuestro corazón y Él sabe en qué momento darnos lo que necesitamos y lo que deseamos cuando tenemos a papá. Amén. Bueno, no siendo más, la verdad, muchísimas gracias. Gracias por llegar acá.
Espero que este programa haya sido de bendición para cada uno de ustedes. La verdad, quiero agradecerles por ver el programa. Espero pues que le den me gusta, lo compartan a todos los seres queridos, personas, amigos, conocidos que necesiten un mensaje, que tal vez estén así como muy afanados, preocupados y Dios mío, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Pues a ver, hagan un alto en el camino y empezamos a confiar en papá. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Tomemos un Café con Jesús en YouTube, en Instagram y TikTok como TUCJ_11. No olvides seguir las redes sociales de la iglesia, Rompiendo Muros, en Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbanse y pues obviamente denle like y compartan, comenten. Nada, la verdad, ahí abajito les vamos a dejar los links para que puedan seguirnos súper fácil. Dios los bendiga, espero que estén muy pero muy bien. Y nada, no olviden que esto es Tómenos un café con Jesús. Y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga, chao.